Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos, como lógicamente, en el Centro Asturiano de Madrid. Yo vengo en representación del vicepresidente, se encuentra malito, y me ha indicado que por favor presentara a don Jaime Alonso, y por lo visto va a ser una velada bastante entretenida, y el libro que él presenta creo que es una maravilla de las maravillas. Entonces ya él directamente os habla y los comenta, es asturiano y socio de la casa, eso no lo cabe. Entonces él os comenta en qué consiste el libro y el precio y todas esas cosas, ¿eh? Pues lo dicho, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de nada, alguna nota logística, que no es muy elegante, pero sí es bastante práctica. Intentaremos que este acto en sí acabe antes de una hora, quizá incluso bastante antes, y entonces habrá un momento mágico hacia el final en el que esas puertas se abran y al otro lado estén las botellas de vino y los pinchos de tortilla. O sea lo digo por si alguien tenía dudas de aguantar hasta el final, bueno, pues que lo tenga en consideración. Eso en primer lugar, fuera de acta y entre paréntesis. Ya dentro de acta, yo creo que lo primero aquí es dar las gracias al Centro Asturiano. Es decir, estamos en una sala donde a lo largo de los días y de las semanas se escucha poesía, se escucha música, se escuchan conciertos, donde de vez en cuando hay exposiciones de pintura o de fotos. Es decir, se mantiene una actividad cultural, y mantener una actividad cultural en los tiempos acelerados de Internet, en el lugar en el que la tentación de todos nosotros es salir o a la taberna asturiana o a los bares de la esquina y tomar algo, pues todo eso tiene mucho mérito y es digno de alabanza y de darnos cuenta de ello, ¿no? Y de eso nos esforzamos los que venimos de pronto con nuestro libro a decir, bueno, aquí está lo nuestro, ¿no? Esas son los dos mensajes iniciales, y luego ya el siguiente mensaje es presentar a los que estamos aquí. Es decir, me acompaña Pablo de Aguinaga, y entonces Pablo, no sé, en algún encuentro familiar, en algún encuentro deportivo que compartimos, pues yo le iba contando mis penas, el proceso de creación del libro, los esfuerzos, lo que iba haciendo, iba maldiciendo un poco, y al hombre en algún momento le flaqueó el ánimo y dijo, oye, si necesitas una ayuda, yo te echo una mano. Y ahí la fastidió. Entonces, las labores de portada, de maquetación, de echar un vistazo al texto y de todo eso, pues la asumió, no sé con cuánto gusto, pero con muy buena voluntad y mucha eficacia. Y entonces ese esfuerzo, pues ya de alguna manera le condenaba a decir, oye, y cuando vayamos a hablar y hablemos de él, y volví a poner la cara íntima, si no te importa, quizás podías echarme una mano, y la volví a fastidiar y aquí está. Con lo cual le dejo ahí la palabra para que empiece esto. Vamos a hablar de la novela. Hablar de una novela siempre es un ejercicio no complicado, pero vamos, es curioso, porque hay que contar las suficientes cosas de ella como para que el eventual lector se haga una idea, pero no demasiadas como para que no se haga la idea total. Entonces intentaremos mantenernos en ese equilibrio. Bueno, Pablo. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Lo primero, por supuesto, pues dar las gracias a Jaime por la invitación, dar también las gracias al Centro Asturiano por la organización y por la acogida de este tipo de eventos. Y por mi parte decir que estoy absolutamente encantado, ¿no? Encantado de estar aquí compartiendo este rato pues, para hablar de la última novela de Jaime. Y que además el placer que tengo es doble, ¿no? Por un lado, pues la relación de amistad que nos une ya de bastantes años, pero además, se lo he dicho ya unas cuantas veces porque me proclamo admirador de su obra. La verdad es que me encanta cómo escribe, lo digo aquí una vez más, y en particular esta última novela, la he disfrutado muchísimo, la he leído unas cuantas veces en este trabajo de revisión y demás. La verdad es que me parece muy divertida. O sea, es una novela, digamos, que destila un sentido del humor, digamos, muy de Jaime,
y la verdad es que me ha gustado muchísimo, dentro de que también, bueno, pues toca unos temas de calado, ¿no? que nos hacen pensar mucho, ¿no? Hasta dónde, pues, somos capaces de llegar a las personas en situaciones complicadas de crisis, ¿no? Pues todo el tema de la pérdida de valores a nivel humano, social, político incluso, ¿no? De todo lo que, digamos, que todo vale, digamos, para conseguir un voto, que es lo que estamos viendo tanto últimamente, ¿no? Todo lo que es la imagen esta del el postureo, el culto a la imagen y demás, digamos que en los que estamos inmersos, ¿no? Dentro de todos los medios de comunicación, las redes sociales, lo veremos también, pues esta cultura televisiva de los realities, etcétera, ¿no? Todo ello que son, pues, realidades que tenemos muy presentes en el día a día y que la verdad es que Jaime ha sabido reflejar de forma fantástica en esta última novela, ¿no? Y que, pues, desde aquí yo os animo, pues, a que os aproximéis a ella y a que la disfrutéis también, ¿no? Dicho todo esto, pues vamos a empezar un poco con la presentación. Pues lo primero simplemente es contaros cómo la habíamos organizado, cómo la ha organizado Jaime, que es el que sabe estas cosas, ¿no? Pues lo primero sería hacer una pequeña introducción, pues espero que bastante breve, sobre lo que es el autor y su obra. A continuación, pues ver un poco el punto principal, ¿no? Pues la novela que presentamos aquí, la de Camino, donde el autor, pues, nos va a contar un poco, pues, cómo se le ocurrió escribir esta novela y, bueno, pues cuáles son un poco también pues las grandes líneas o elementos, pues, que conforman su trama, ¿no? Y un poco como complemento de esto, ya haciendo una reflexión, pues, más elevada o trascendente, pues también el ver cómo podemos aproximarnos a estas situaciones, a estos contextos de crisis, son realidades, pues, muy complejas y demás, pero hacerlo desde una perspectiva del humor, ¿no? Siempre desde el respeto, pues, a los personajes y a las historias que se van contando, ¿no? Y en este sentido, pues la verdad es que contar aquí con el propio autor, pues, para que nos vaya contando cuál ha sido su experiencia personal, ¿no? Sobre ello, yo creo que es un auténtico lujo y la verdad es que merece la pena aprovechar. Pues dicho todo esto, pues vamos a empezar un poco, ¿no? Lo que comentábamos, pues hacer un poco la presentación del autor. La verdad es que tampoco es que vaya a hablar mucho de él. Jaime es un tío majísimo, nunca mejor dicho del tío. Pero bueno, yo creo que más interesante que hablar de él, yo creo que casi todos los que estáis aquí ya le conocéis perfectamente, casi más que yo. Yo creo que sí que nos podíamos centrar un poco en lo que ha sido su trayectoria literaria hasta ahora, ¿no? No ya tanto por hacer publicidad, que tampoco está de más, sino, pues, sobre todo por ver un poco cuál ha sido su evolución y dentro de la misma el ver algunos elementos que parecen, bueno, pues que ha mantenido ahí constantes dentro de toda esta obra, que la verdad es que conforma un estilo, yo creo que muy personal, ¿no? Y ahí, si me permitís, yo destacaría, pues, dos cosas particularmente. Una, ya lo he mencionado, su inconfundible estilo del humor. La verdad es que yo creo que, como digo, es muy característico y a mí me encanta. Y en segundo lugar, pues su interés o preocupación también constantes por todo lo que es la temática de contenido social, ¿no? Más concretamente, pues, por presentar siempre el aspecto más humano de estas situaciones, digamos, complejas de crisis o de crisis económica. ¿Verdad? Que bueno, pues todo ello, pues, viene lógicamente marcado por, pues bueno, pues hemos vivido o estamos viviendo unos años todavía de crisis, desde que se inició, ahora ya, bueno, pues parece que vamos saliendo un poco de ella. Pero tampoco hay que olvidar un poco, pues, cuál es el pasado anterior de Jaime, ¿no? Pues economista de profesión, pues ha dedicado, pues, más de 30 años a lo que es, bueno, pues, su carrera profesional dentro del sector de la banca, últimamente, pues, más a auditoría de banca. No es hasta, pues, si no me equivoco, 2012 o así, cuando ya, bueno, pues, decide dar el salto al siempre complejo mundo de la creación literaria. Y el caso es que desde entonces, pues, ya son 7 años y bueno, pues le ha dado tiempo a escribir, pues, hasta, bueno, escribir y publicar, pues, hasta 7 libros, ¿no? Que tenemos aquí delante. Un poco como anécdota, me recuerdo, bueno, pues, que alguna vez me contaba mi mujer, dice, que quién es este tal Jaime Alonso y tal, que no haces más que llenar de libros suyos en la estantería del salón, ¿no? Y digo, hombre, pues la verdad es que te deseo una vida muy prolífica en cuanto a producción literaria, pero no sé dónde voy a meter tantos libros, ¿no? Como sigamos así. Pero bueno. Vamos a ver un poco cuáles son, hacer un repaso, aunque sea muy breve, como os decía, de estos libros anteriores, ¿no? Lo primero que empezó a escribir Jaime, pues, fueron ensayos, ¿no? Ensayos o libros que podríamos decir de divulgación financiera. Un poco hablando con él, pues me contaba, ¿no? Decía, hombre, pues esto de las finanzas, que más o menos de ellos sé un poco, pues no debe ser tan complicado el poder contárselo a la gente, al público en general,
pero de una forma un poco más sencilla, más amena, ¿no? Entonces, como resultado de esa reflexión, pues salió su primera obra, esta de bancos que financian a más gente. Es un libro pues, sobre la banca ética, un poco pues, donde nos describe pues, distintos sistemas financieros, un poco pues, de carácter solidario, pues, para financiar a personas pues, con mayores dificultades de acceso a la financiación. La verdad es que yo creo que muy bien escrito, la verdad es que se lee muy fácil, ya tiene unos añitos, verdad que digamos ha pasado el tiempo, pero todavía yo creo que es muy recomendable, ¿no? Además contiene unas referencias que a mí me llamaron mucho la atención, ¿no? Pues a distintas situaciones financieras de autores clásicos, ¿no? Pues hablando de Shakespeare, Mark Twain, etcétera, que yo creo que lo hacen todavía más ameno. La siguiente obra, La crisis española, contada a mi novia alemana, es pues lo que se llama lo que llamaron una novela diccionario. Esta ha sido, pues además, publicada por Alianza Editorial. Supuso prácticamente, yo creo que la presentación en sociedad de Jaime dentro de lo que es el mundo literario, editorial y demás, y además con cierto éxito de ventas, yo creo que fue bastante bien. Aquí la novedad o el punto más interesante es el formato de presentación. Como decía, pues se le ocurrió a Jaime decir, oye, ¿por qué no hacemos una especie de novela diccionario que consistía en pues, incorporar un diccionario económico con términos financieros de los que iban saliendo pues, digamos, con el advenimiento, con la llegada de la crisis, ¿no? Pues términos que al principio a todos nos sonaban muy extraños, pero poco a poco nos hemos ido familiarizando, ¿no? Pues qué es eso de las participaciones preferentes, la famosa prima de riesgo, los bonos de titulización, pues cosas de estas, pues los incorporaba en un diccionario, digamos, con un lenguaje muy asequible. Y a la vez, pues todo ello lo iba acompañando de una historia, digamos, la verdad es que muy entretenida, muy divertida, que sucedía pues ambientada entre Alemania y España, una pareja y demás, todo ello pues, en el marco pues, del comienzo de la crisis en España, del rescate financiero y demás. La verdad es que yo creo que este libro, la verdad es que es muy divertido y además a mí yo le tengo especial cariño porque poco después de su publicación, pues por esas cosas me tuve que ir a vivir a Alemania una temporada, a trabajar. Y la verdad es que el contraste es entre la cultura alemana y la forma de pensar de los españoles, lo vivía en primera persona, ¿no? Por eso me identifiqué mucho con el personaje, no con lo de la novia alemana, pero con lo demás sí, ¿no? Pasamos, o pasó Jaime, digamos, en los siguientes libros, pues a continuación una recopilación de relatos, de distinto calaje, en general también bastante humorísticos, de comedia, algunos de su época, digamos, anterior, bien, yo creo que es muy fácil de leer, y su primera novela, ¿no? Azca City, ambientada ya en lo que es pues, el Madrid financiero de finales de los 90, ya digamos, pues, el comienzo del boom económico, donde también va contando distintas historias. Se entrelazan ahí pues, un poco el contraste entre bueno, pues, aquellos que se aprovechaban para enriquecerse a costa de otros y pues, otros personajes más desgraciados que llevaban unas vidas muy complicadas, ¿no? Pues desde el típico vendedor de clines del semáforo, pues la camarera que había perdido al hermano en un atentado terrorista, había también pues, una ejecutiva ahí extranjera que la engañaban a todos, una joven que la acosaban en el trabajo, etc. Pues la verdad es que yo creo que de ahí se compuso también un conjunto de historias muy entretenidos, ¿no? En los siguientes libros, pues ya Jaime da un giro radical, digamos, al género que venía utilizando, pues pasa de la comedia al drama. En concreto, el primero, Atón de Hada, donde, bueno, pues mira más hacia sus raíces asturianas y nos va a contar, pues, una historia familiar pues ambientada en lo que es la Asturias profunda de la cuenca minera de principios del siglo XX, ¿no? Con todo el drama y demás. Además, viene una dramática que luego va a tener su cierta continuidad en el siguiente libro, en Sense, donde bueno, pues se trata ya más de un relato de viajes sobre el tema del drama de la inmigración, ¿no? Y además contado desde un enfoque, digamos, tomando pues, quizás los aspectos pues, de la realidad más dura, ¿no? Y que muchas veces pues, no se nos presenta, ¿no? Estamos muy acostumbrados a verlo en televisión, al principio, al final de los telediarios, ¿no? Pues a los típicos, bueno, pues a los pobres africanos, pues ahí pues encaramados a la valla pues para cruzar ahí
Ceuta o a la carrera intentando pues, llegar hasta la frontera o desembarcando en Patera, pero normalmente no se nos cuenta lo que es la historia anterior, cómo han llegado hasta ahí, ¿no? Entonces la propuesta de Jaime en este sentido era precisamente esa, ¿no? El ver un poco que el antes de eso, ¿no? Nos cuenta aquí en Sense pues la historia de un joven ganés, de Ghana creo que era, ¿no? O de Camerún, perdón, que bueno, pues como desde que sale de su ciudad natal allí en Camerún, pues hasta que va a llegar, pues un viaje de prácticamente de 3 años, pues con un sinfín de avatares, tiene que cruzar el desierto y le pasan pues no sé cuántas historias más. Bueno, pues todo ello pues contado de una forma también muy amena, pero vamos, con cierto, digamos dosis de dramatismo y sufrimiento, por supuesto, ¿no? Al final, bueno, pues es una novela, bueno, pues una visión muy humana pues, de un tema que está de rabiosa actualidad, ¿no? Como es este de la inmigración. Y ya llegamos a la última novela, por fin, bueno, la última de momento, ¿no? Porque ya me va contando pues, que ya tiene muy avanzada la siguiente, incluso está pensando en otra posterior, pero bueno, esas todavía están ahí en parrilla, ¿no? En el pipeline. De momento pues nos encontramos con esta, cambia nuevamente el tono, pues ya vuelve a ser un tono más de comedia, más amable, se trata de una sátira, pero nuevamente bueno, pues sobre gente, historia sencilla, pues como nosotros, pues que intenta salir adelante en la crisis o en estos años ya de post-crisis, ¿no? Es verdad que el punto de partida bueno, pues tiene sus similitudes con anteriores. Lo que pasa es que, bueno, pues los personajes de otras novelas, pues la verdad es que lo pasaban realmente mal, ¿no? Había algunos, pues, en Azkafipi que se morían, otros que tenían que bajar a la mina, otros que cruzaban desiertos y demás. Aquí parece, bueno, pues que menos mal que estos van saliendo adelante, ¿no? Es verdad que, bueno, pues ha costado gracias a pues, conseguir trabajos un poco diferentes o inesperados, ¿no? Es precisamente todo esto de la economía banal, que luego os comentaremos, ¿no? Pues que también da mucho juego. Y hasta aquí un poco pues hablar, ¿no? Pues yo creo y de ahora, bueno, pues Jaime nos va a ir contando un poco, pues eso, pues cómo se le ocurrió escribir esta novela, pues cuáles son, como decía, pues los elementos, digamos, que conforman su trama y demás, y vamos a ver qué tal, ¿no? No quería terminar sin antes introducirlo, digamos, un poco al hilo de esta presentación de los libros. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención, o que me parecía cuando menos muy curiosa, y más lo va a ser la respuesta, es cómo se puede pasar pues, de una obra tan dramática, esta de Sense, que realmente es un dramón, digamos, a una comedia aparentemente ligera como la de Camino, ¿no? Entonces, a lo mejor ya a partir de ahí pues, nos puedes ir comentando. Bueno, pues de la manera más sencilla. O sea, el libro de Sense es efectivamente el viaje de un joven camerunés por miles de kilómetros a lo largo de 2 años o casi 3 años. Ponte el micrófono, Jaime. Gracias. Gracias. O sea, el libro de Sense, el último antes de este, era el viaje de un joven camerunés atravesando toda África, pasando todo tipo de penurias, ¿no? Y entonces, para ver el origen del siguiente, pues hay que situarse en lo más sencillo y en lo más inmediato. O sea, uno está en casa, está trabajando, está escribiendo y en un determinado momento, pues, no sé, tienes al protagonista que lo has metido en el desierto, ha atravesado el desierto, de pronto le persiguen los malos, huye la camioneta en la que va, la camioneta vuelca, le alcanzan los malos, abandonan el coche, sale por ahí, se esconde, los malos no van tras él y entonces el grupo de los que huyen, todo esto lo vas escribiendo, ¿no? El grupo de los que huyen se queda allí en la lejanía esperando que la gente se vaya y puedan volver al coche, coger el agua, coger la comida y ver qué hacen, ¿no? Entonces uno está escribiendo y de pronto dice, bueno, yo tenía que tomar un descanso. Y con lo cual dejas a los personajes ahí, pasando sed, pasándolas de aquí, lo en mitad del desierto, y te tomas un descanso. Yo me imagino que habrá escritores que a la hora de tomarse un descanso, pues pasearán, mirarán las nubes, harán otro tipo de cosas más de más fuste, ¿no? Yo lo que hago es poner la tele. Y entonces, si uno pone la tele hace año y pico, la tele nuestra, la tele las teles generalistas en España, hace año y pico, y vas haciendo zapping, pues no sé ¿qué te encuentras? Pues lo que todos sospechamos. Entonces, hay veces que caes en Telecinco, Nariz de Piedra, y entonces te encuentras la tertulia del corazón, pero te llamas tipo Sálvame,
donde hay 8 o 10 personas poniéndose a caldo, hablando de las cosas más nimias, menos importantes, hablando a voces, con un dramatismo furibundo, y son los mismos que han estado el día anterior y el día anterior y el día anterior y el día anterior y que llevan meses y años haciendo eso. Es decir, que se ganan la vida ahí. Y de pronto a veces se giran hacia el público y es obvio que conocen a alguien, un espectador o otro espectador, porque hay gente que va ahí con más frecuencia. Bueno, pues qué cosas hace la gente, ¿no? Entonces dices, vale, pero esto que no lo voy a poner así, que los vecinos se van a dar cuenta que estoy viendo Sálvame y mi prestigio por los suelos. Y cambias de canal. Y entonces, si cambias de canal, nada es perfecto. Te encuentras La Sexta y te encuentras las tertulias políticas de La Sexta. Y las tertulias políticas son la información, ¿no? Donde de nuevo, al margen de el contenido de la tertulia en sí, lo que hay es un elemento de la actualidad se convierte en algo melodramático, la noticia que tú has leído en el periódico por la mañana de pronto la dan como última noticia con unos tintes exagerados, los políticos de turno se lanzan mensajes de que el mundo se está hundiendo cada 5 minutos y ese es el ecosistema que hay ahí. Entonces, bueno, apagas la tele, vuelves al ordenador, coges al señor que tenías en el desierto pasándolas de Aquilo e intentas sacarle de ahí, ¿no? Pero esa imagen que has visto ahí te queda. Entonces, ese es el origen, ¿no? de Camino. Algo tan tonto como decir, y algo tan sencillo, que queda más elegante, como decir que ese ecosistema que hay ahí, el de personajes en el mundo de la telebasura, telesupervivencia, que hacen de eso un modo de vida, y yo creo que incluso con escala profesional, o sea, que no empieza siendo colaborador de primera, luego sube a colaborador de segunda, luego ayudante del presentador, luego de la misma manera que en mi época en banca pasaba de oficial segundo a oficial primero, a jefe, a no sé qué, pero en otro mundo, ¿no? Entonces, y que de vez en cuando incluso hablan de he ido al trabajo cuando venías al trabajo, o sea, publicitan que ese es su trabajo, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado la política convertida en espectáculo, convertida en marketing agresivo al minuto, ¿no? Entonces, daba la sensación que todo eso tenía que valer para algo. Y tenía que ser el sustento de algo, con lo cual así empezaron a hacer camino, diciendo, bueno, imaginémonos una señora que en medio de una crisis, en lugar de hacer otra cosa y de ponerse dramática, lo que hace es que se dedica a ir de público a programas de televisión y a ver si desde ahí conseguimos liar la pareja. Que vaya extendiendo por esa escala laboral y a ver qué lío conseguimos montar, ¿no? Entonces, ese es el origen de Camino. En ese lío conseguimos meter a esta señora en la televisión y que siguiese una determinada vida laboral televisiva y en determinado momento enganchar a eso, aún no sé cómo, pero en la novela cuela bastante bien, un enlace político para que la política, el espectáculo, la televisión y todo eso acabase en un gigantesco mejunje, ¿no? Entonces, puesto que esto es un mejunje, es una olla donde entran esos ingredientes, había que encontrar un hilo conductor que nos permitiese seleccionar la media docena de aspectos clave o de ingredientes clave de la novela y ponerlos encima, ¿no? Y entonces eso coincidió y entonces a la hora de buscar ese ingrediente, Pablo decía, oye, ¿por qué no utilizamos la portada? Y entonces él se lanzó ya a hacer la portada y cuando uno ve ahora una portada tan bonita como la que hay, empezó siendo esto, que es muy bonito, pero es un dibujo. Esto no es más que pues uno de los primeros bocetos que hemos recuperado una vez que teníamos la idea más o menos en la cabeza de lo que podíamos plasmar, ¿no? Al final, el proceso de creación de la portada, bueno, pues, de lo que se trata es de forma atractiva intentar contar la historia que va a ir detrás de la cubierta, ¿no? Y para ello, qué mejor, pues, que lógicamente hablar con el autor, ver cuál ha sido un poco el proceso de creación de la novela. En este caso, bueno, pues nos fijamos o nos llamó mucho la atención
digamos, ese esquema de justaposición de distintos elementos de estas realidades que conforman nuestra vida diaria y decimos, oye, ¿por qué no aprovechamos un poco ese planteamiento pues, para intentar traducirlo en una portada, ¿no? Pues para ello se nos ocurrió esta idea de montar una especie de cuadro o bodegón con distintos pues, equivalentes visuales o objetos simbólicos que reflejaran de alguna forma todas estas realidades que estaba Jaime integrando en la novela, ¿no? Es verdad que este proceso de creación de diseño de la portada pues prácticamente lo hemos hecho, pues, no sé si un año después de la creación de la elaboración de la novela, pero yo creo que ha sido bastante interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues este primer boceto que poníamos aquí, donde ya vamos viendo pues, los primeros, los distintos elementos que se nos habían ido ocurriendo, decir, oye, pues ¿cómo podemos reflejar este elemento que integramos? Oye, pues podríamos incluir pues, este objeto. Al final, bueno, pues se trata de lanzar un mensaje pues, visual, digamos, que llegue al lector, aunque sea bueno, pues de forma consciente o un poco más subconsciente, pero que, digamos, vayan contando esta historia que va a ir por detrás, ¿no? Y entonces, si llevamos los elementos... Sí, bueno, al final, pues de lo que se trata, perdona Jaime, es ahora pues vamos a hacer un poco el proceso inverso. O sea, ya que hemos aprovechado el proceso de creación de la novela para montar la portada, ¿por qué no aprovechamos la portada y los elementos que la integran como guía pues para contar ahora a todos vosotros un poco cuál ha sido estos elementos, ¿no? Y entonces, en el centro de la portada, de los objetos de la portada y medio oculto por todo lo demás, tenemos el primero de los libros míos, el de la crisis económica, la crisis española contada en mi novia alemana. Es decir, hemos puesto al fondo la descripción más teórica y más técnica de todas las expresiones que se hicieron famosas durante la crisis. Eso está al fondo, es el símbolo de la crisis, y sobre ello ya se sitúan los demás elementos que definen lo demás. Personalmente no deja de tener lo que decía antes, cierta gracia el contraste que en el paso de un libro al otro va el paso del tecnicismo de uno, el tecnicismo de la crisis económica, aunque sea un tecnicismo integrado en una historia de ficción, a la historia de una señora que va a Sálvame, ¿no? O sea, haga usted estudios financieros, haga usted de todo, haga usted máster, y al final acaba hablando de aquello, ¿no? Pero lo dicho en la portada, la economía, el libro de la economía está al fondo. Ya no contamos, no describimos las historias, no describimos la historia que nos trató, sino presentamos las situaciones. La gente a la que le pagan dinero neto, el científico que se queda sin trabajo y se tiene que buscar la vida y se la tiene que buscar, la jubilada que su dinero voló en una estafa financiera pero sigue necesitando el dinero porque tiene el nieto con enfermedades y tiene que salir adelante. Y toda esa es la verdad, o sea, con lo cual los tecnicismos que habíamos definido en el primero de los libros se ven mostrados, se hacen presentes a través de circunstancias personales de la gente, ¿no? Entonces esa es la explicación de por qué mostramos el libro de la crisis económica al fondo, ¿no? Hay otros dos elementos en el libro, que son las jeringuillas y el dinero, que simbolizan, obviamente, en el caso del primero, el hecho de que hay un chaval diabético que tiene que tratarse y cuidarse y mejorar y tener una vida normal y seguir jugando al fútbol, y en el caso del dinero, obviamente, la necesidad del dinero, ¿no? Entonces, para solucionar esto, que al final es supervivencia, al final es necesidad de conseguir salir adelante, pues la protagonista, que se llama Camino, obviamente, inicia su vida laboral. Va al concurso de la tele, va más veces, va junto con sus amigas,
la acaban medio conociendo allí, un día le hacen una pregunta, otro día le hacen una pregunta, otro día hay una situación desesperada de la presentadora de televisión y le dice, oye, ¿tú qué tal te desmayas? Y ella dice, pues si tengo que desmayarme, me desmayo. Y la señora se finge un desmayo en plató y lo finge tan bien que desde ahí empieza a convertirse en personaje. Pero el origen ha sido, voy a la tele a que me den un bocadillo y 10 euros porque algo es algo. ¿Y por qué ha hecho eso? Pues porque lo necesita, porque tiene las enfermedades familiares y la necesidad de salir adelante y porque perdió sus fondos de mala manera. ¿Y de dónde saca las fuerzas para hacer eso? Pues eso, y es otro elemento que lo veremos para hacia adelante, obviamente la saca porque la necesidad del hijo, la necesidad del nieto, pues le lleva a ello. Pero también le ayuda otro tema que simbolizamos aquí en la música, en la vihuela. Es decir, es una mujer que es de un determinado pueblo, de Santo Tomé del Puerto. Esto mantiene allí su esencia, allí aprendió música, allí aprendió a tocar la vihuela, allí tiene sus amigas y es las consecuencias de esa educación, de esas amistades, lo que también, en paralelo con obviamente la propia necesidad humana, le da fuerza para seguir adelante e incluso le da un camino de futuro una vez que consigue estabilizar la situación económica, porque lo que pasa con las novelas de Hugo Moore es que tienen que acabar bien. Lo cual no debería de ser, pero así es la realidad. Entonces, otro elemento que no trabaja en la tele, otro elemento que es el de que esta señora la ponemos a trabajar en la tele. Ya lo hemos dicho, la escala laboral que inicia ahí, y esa escala laboral también tiene otros condicionantes, otras necesidades, ¿no? Que es que ella misma se va convirtiendo en personaje, hasta el punto de que en algún momento ponemos que ella va a la oficina de la productora de la televisión a hablar con el guionista que escribe el guión de su vida, o junto con el que escribe el guión de su vida, con lo cual ya lo leemos todo, ¿no? Entonces, esta mujer a lo largo del tiempo pues tiene que ir haciendo cosas, le tienen que pasar cosas para venderlas y para poder seguir saliendo en televisión. O sea, se somete a un aparente tratamiento de desintoxicación sin necesitarlo, en un sitio que es una clínica o quizá no sea una clínica. Esto tiene sucesivas novias si no le gustan las señoras. Por supuesto, estamos en la España que estamos y en la época que estamos y tal, con lo cual la persiguen los periodistas de una revista que se parece sospechosamente a Interview, intentando 1000 veces a lo largo del libro que aparezca desnuda y le hagan fotos y ella se va escaqueando como puede, ¿no? Pero todo eso le va dando elementos para salir, cobrar, ganar, sacando la vida adelante, ¿no? Ese desbarajuste, pues bueno, lo simbolizamos en el ojo de Gran Hermano, lo simbolizamos en el sujetador, son los elementos que en la portada nos transmiten esa sensación de hay que buscarse la vida en la televisión haciendo lo que sea necesario, porque hace falta, ¿no? Y en determinados momentos, yo he dicho, empezaba diciendo, tenemos a la... yo estaba, escribiendo la novela, miraba de la televisión, me encontraba Telecinco, plop, y pasaba a la sexta, es decir, me encontraba la política. Había que meter el lío con la política, había que meter el lío con los políticos de este país, ¿no? Entonces, en cuanto al argumento, en cuanto a cómo conseguimos en el argumento meter el lío con la política, pues es un poco cogido como alfileres, oye, pero funciona que te mueres, y no es por lo que lo hayas creado yo, ¿no? Con lo cual, pues eso, que el hijo de esta mujer que se ha quedado sin trabajo, de pronto tiene un amigo que tiene la subcontratación de la subcontratación de la subcontratación del que mantiene la cuenta de Twitter de un partido político. Y le dice, oye, va a haber elecciones y necesitamos a alguien que nos ayude a escribir Twitter a esas horas en las que nadie quiere estar ahí atento. Por las noches, cuando hay partidos, la Champions, estas cosas, ¿no? Y entonces por ahí mete la cabeza y entonces acaba escribiendo en la cuenta de Twitter de un partido político y luego del otro, y luego del otro, y luego de los cuatro y siempre el mismo. Y ya que escribe en la cuenta de Twitter, oye, pues algún día tendrá que ir de ayudante de alguien que va a una tertulia. Lo seguimos enmarañando.
Obviamente, mientras tanto, este chaval ha empezado a trabajar en la televisión y la mujer ha conseguido meterlo también como ayudante de un guionista de Real Normal. Y por ahí se pasa la vida, ¿no? En este esfuerzo de meter el empuje político en televisión también es algo en lo que se puede jugar con el lenguaje. Con lo cual, pues los partidos y los líderes que conocemos tienen otros nombres, pero intuyo que son fácilmente identificables. Entonces, hay alguien que se llama el amado líder, que habrá quien considere que se parece a Pablo Iglesias, o hay alguien que se llama el yerno ideal, que habrá quien considere que es el líder de Ciudadanos. Bueno, jugamos con esa tontería para encontrar gracia, ¿no? Y también intentamos introducir en la naturalidad, o sea, con la mayor naturalidad en el texto, introducir en la medida de lo posible textualmente las frases políticas con las que hace año y pico nos machacaban en los telediarios de este país, del no es no que parte no lo he entendido, o la frase de Juan Carlos de lo siento mucho, me he equivocado, con lo cual de pronto en medio de todo un texto, mi objetivo al escribirlo era meter esa frase con naturalidad de manera que cuando el lector llegase, avanzase media página y dijera, esto me suena, y volviera a ella. Son elementos que están en la superficie, que con el tiempo se olvidarán, pero que bueno, que confío que valga a hacerlo todo más ligero y más llevadero, ¿no? Entonces, ese es un enlace con la política, y la política de manera natural, y ya lo estaba diciendo, se enlaza con Twitter, con Facebook, con Instagram y con la madre de los parió, con todas las redes sociales, ¿no? Es más, es el camino natural mediante el que los personajes entran ahí, no entran diciendo vas a ser candidato, sino oye, ayúdame a poner mensajes, ¿no? El ordenador y el iPad que simbolizan esto, y el hecho de permitir que los personajes jueguen con los mensajes, pues ya te permite mayor juego literario, con muchas comillas. O sea, como a fin de cuentas los políticos muy a menudo, cuando el partido de enfrente dice algo, en lugar de contestar al mensaje, lo que hacen es atacar el emisor del mensaje, pues eso es automatizable. O sea, tú puedes hacer una aplicación diciendo, si me atacan de tal partido, di no sé qué. Y eso lo puedes tener automatizado. Es decir, conseguimos a lo largo de la novela que se automatice. O sea, que haya un tío que le da una tecla y el partido ataque al B, el B al C, el C al D, el D al A, y el tío que le ha dado la tecla esté tomando copas. Esto, y claro, estamos en el mundo de hoy en día. Eso lo consigue el protagonista porque le ayuda a su sobrina de 12 años. Si no, ni de coña. Y entonces, en conexión con eso, había otro tipo de... O sea, hemos mencionado las palabras a la hora de hablar de cómo nombramos los partidos, las frases que se utilizan, etc., ¿no? Ahora, a mí había más palabras que personalmente me obsesionaban. Es decir, estamos en un mundo en el que de pronto hay términos que salen a primera línea y solo se utilizan. O sea, todo el mundo hace autocrítica, se vive solo una autocrítica, no hay nada más que autocrítica. Ya no se analiza, se piensa, se examina, se hace autocrítica. Esto... no sé, hay protocolos, antes había procedimientos, normas, sistemas, maneras de actuar, ahora son protocolos o como muchos protocolos de actuación, ¿no? No estoy seguro si eso es falta de cultura, comodidad, ganas de tirar millas y acabar, o qué es, ¿no? Pero eso me parecía que es algo que podía dar juego, además de que me apetecía, con lo cual pues también a la protagonista le adjudicamos una manía con esos temas, ¿no? Y eso también tenía que ver con el sistema económico en el que nos movemos en este mundo. Sí, al final, como muy bien dice Jaime, pues todo el tema este del uso y destroce del lenguaje es un elemento absolutamente clave a lo largo de toda la novela, ¿no? Está presente continuamente en prácticamente todos los diálogos de los personajes, tanto en este contexto político, como bien dice, como a nivel de las tertulias, ¿no? Las tertulias de la tele. Sin embargo, a la hora de intentar plasmarlo esto en la portada, ¿no? El buscar un referente visual
que reflejara de alguna forma esta realidad, pues nos encontrábamos con un auténtico reto. Decimos, oye, ¿cómo trasladamos aquí esta idea de eso, pues de los palabras que decíamos aquí, o de este uso, digamos, distorsionado del lenguaje? La verdad es que ahí, bueno, pues vimos distintas opciones, se nos ocurrió, oye, pues a lo mejor podíamos meter, pues, no sé, un diccionario de coloquialismos o algo así, ¿no? Pero la verdad es que la traducción no era muy inmediata y nos costaba, ¿no? Se nos ocurrió, nos llamó mucho la atención en todo este contexto, pues un término especialmente curioso, llamativo, que era el de la economía banal. Hay un momento, un diálogo muy divertido que mantienen ahí dos personajes, en un momento dado, pues van contando pues, su historia, oye, ¿de tú qué haces? No sé qué y tal, bueno, pues hago una cosa que la verdad es que no sé ni para qué sirve, ¿no? Entonces el otro le va contando pues que esto es un poco lo que llaman economía banal, ¿no? Un término que acuña Jaime, que en el fondo pues no hace más que, bueno, por referencia pues eso, pues a esa actividad económica donde los participantes en la misma pues tampoco perciben un valor añadido pues ni a nivel ni en la cadena de producción, ni en la línea de servicios, ni nada, pero que en la medida en que son remunerados, bueno, pues entienden que bueno, pues les sirve para salir adelante, para subsistir, y en ese sentido, bueno, pues que algo aportarán, ¿no? Salvando un poco las distancias, y si me permitís la excursión, pues yo me acordaba, vamos, esto me recuerda visiblemente a lo que era la teoría keynesiana esta de la ocupación, ¿no? No sé, esto que estudiábamos algunos de pequeños sobre lo del gasto como multiplicador de la inversión, ¿no? Keynes, que era un autor de hace pues, 90 años o así, pues contaba así muy curioso pues, la historia de que él proponía contratar a trabajadores para que abrieran zanjas y las taparan, y entendía que con este gasto, aunque solo sea vía remuneración, pues conseguía reactivar la economía, ¿no? Pues esto no es más que, salvando, como os digo, las distancias, pues una revisión crítica de esta teoría keynesiana, ¿no? Pero bueno, el caso es que nos fijamos en este término y dijimos, oye, pues vamos a incorporarlo, no solo en la portada, sino además en la contraportada, ¿no? Entonces, en la contraportada se nos ocurrió poner este diálogo. Es verdad, digamos, que pierde a lo mejor algo al no tener, digamos, todo el contexto completo, pero bueno, de alguna forma lo introducimos porque sí que nos parecía que era uno de los elementos fundamentales en toda la novela, ¿no? Para entender, digamos, la realidad de estos personajes, bueno, pues que están haciendo cosas que no saben muy bien ni para qué, pero bueno, les sirve para salir adelante, ¿no? Y también lo incorporamos en la portada, pues debajo del propio título, aunque fuera a nivel de texto, pues hablábamos de esta economía banal. Y todo ese envoltorio, al final, envuelve lo esencial en una novela, que es el lado humano, que es las personas. O sea, en la novela, escribimos para personas, son las emociones, son los sentimientos, lo que nos va a hacer sentir y vivir esa novela. Se trata de ser capaz de transmitir el amor, el dolor, la pena, la alegría, la ternura, los sentimientos que nos hacen más humanos, ¿no? Ese ha sido, y entonces para eso es muy útil irse al lado de las aficiones, los sueños, las frustraciones de los personajes, el origen, sus costumbres, van o no van a misa, pasan en la casa familiar el fin de semana, el pueblo sigue siendo el lugar donde cogen oxígeno y luego vienen a pelearse a la ciudad, el balón con el que el niño juega, el instrumento de música que la mayor toca, la tertulia que hacen las mayores a la puerta de las casas. Todo eso es lo que les da vida. Desearía, que no sé si lo he conseguido, haber conseguido mostrar el contraste entre la percepción que unos personajes, comillas, más pijos de la novela tienen de esta gente de pueblo, y el hecho de que a esa gente es esa cultura, esa educación, ese origen y esa solidaridad lo que les permite crecer, ¿no? Bueno, ese lado humano está configurado por la vihuela y el balón de Barça, y es quizá es el elemento clave, obviamente, en cualquier obra de ficción, y entonces es, digamos, el último elemento aislado que quería poner sobre la mesa. Y a continuación, ¿qué nos queda? Pues nos queda algún comentario general sobre hasta qué punto es posible escribir sobre temas de la actualidad, sobre temas duros, utilizando el humor. Hasta qué punto es posible escribir en una sociedad
en la que hay mendigos, en las que hay prostitución de mujeres del extranjero, en las que hay inmigrantes que lo pasen mal, en las que hay soledad, quizá adicciones, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, la manera más práctica de, no sé, o sea, la manera mejor de transmitir soledad es pones a un personaje, lo subes en un autobús que va solo, lo haces atravesar de noche unas calles desiertas y le haces que se baje delante de un edificio, dentro de un caserón donde no hay nadie y además llueva. Aquí es diferente, aquí queremos transmitir eso y mantener el tono amable. Y entonces, esa sensación es posible escribir sobre temas duros con un cierto sentido del humor, pues es lo que he intentado. Obviamente utilizas las menciones a la actualidad, pero la actualidad pasa, luego en algún momento se desvanecerán. El humor como chispazo no siempre lo puedes mantener, no siempre vas a tener una idea brillante en cada página que te provoque la carcajada, sino que el humor, el sentido del humor tiene que venir de las situaciones absurdas o las situaciones límite a las que has llevado a los personajes. De que hayas llevado ahí y dices, pero ¿qué hace de pronto este político en este sitio? Pero ¿cómo es posible que esta persona que ha entrado por aquí llegue aquí? Pero ¿cómo es posible que esta señora que lo que está deseando es echarse novio haya tenido 3 novias? Y entonces tiene que ser la evolución del argumento la que te lleve a ello, y es un ejercicio, bueno, he hecho lo mejor que he podido y confiemos que funcione. Es la sátira en primer lugar como va a venir, y debajo de eso lo que hemos hecho varias veces, las impresiones perdidas, el trabajo de investigación que no sale adelante, la abuela que no consigue jubilarse y dedicarse a la música de una vez, el niño que tiene que conseguir salir adelante, y de nuevo envuelto por el guadaniz que no puedo negar que me obsesiona, que a veces es que parece que vivamos en la sociedad. Hay un anuncio que es el inglés en 1000 palabras, ¿no? Parece que vivamos en la sociedad del español en 1000 palabras. Entonces, que los sinónimos han dejado de existir, ¿no? Entonces, hay otro elemento aquí, a la hora de hablar del humor, con el que también he tenido que luchar en este país de locos, políticamente hablando, que es que esta novela está terminada inmediatamente antes de la moción de censura de Pedro Sánchez hace ya un año o por ahí. Con lo cual, claro, tú ibas incorporando a la novela elementos que venían de por ahí, pero de pronto pasa la moción de censura y dices, como yo sigo incorporando elementos de esto, es que nunca acabo, o sea, esto ya, aquí se acabó, punto. No puedo seguir persiguiendo la realidad, porque en este país es especialmente turbulenta, y nunca la voy a alcanzar, ¿no? Con lo cual, ahí la dejé congelada, ¿no? Pero con todo, yo quiero pensar que la evolución de la trama, la evolución del argumento, la contraposición entre la superficie amable en apariencia, pero tú me decías en algún momento, yo decía sátira amable, y tú decías, bueno, lo de amable, el barniz satírico y la realidad complicada, pues, bueno, pues es así de, o sea, sea un medio eficaz y un medio agradable de presentarnos la sociedad en la que vivimos. Entonces, ese ha sido mi intento, el presentar un fondo complicado con un envoltorio llevadero, y de manera que el envoltorio, a la vez que sea llevadero, no nos permita darnos cuenta de lo que hay ahí detrás. Esto, y bueno, esa sería una buena contribución a no sé a qué, pero lo sería. Con lo cual, confío que lo paséis bien leyendo. Bueno, y dicho todo eso, me pregunta con una buena voluntad que yo agradezco si los libros se encuentran a la venta en librerías. Yo hasta ahora he conseguido llegar a libros anteriores a 2 editoriales normales. Esta es una autopublicación en Amazon, tanto en físico como en digital lo hemos hecho nosotros. Hay una editorial pequeña que en algún momento de este año sacará este libro y el anterior
en librerías en editorial convencional y en librerías convencionales, pero mientras tanto está exclusivamente en Amazon. O sea que así es la vida. ¿A qué tipo de personas le puede interesar este libro? ¿A qué tipo de personas le puede interesar este libro? A los que les interese el mundo de hoy y no tengan demasiadas ganas de meterse en temas demasiado dramáticos y demasiado, efectivamente, confiemos que el humor valga, y supongo y entiendo que es difícil, pero después de 1000 años trabajando hay que intentar las cosas difíciles, ¿no? Entonces, que lo quieran pasar bien. Y ya digo, yo creo que junto con, o sea, que es el contraste con el libro anterior. O sea, de poner el señorito que se me muere de hambre, se me muere de sed en el desierto, a poner a la señora que se gana la vida así, pues bueno, son dos maneras de ver una crisis hacia diferentes sociedades, ¿no? Vamos. Sí, bueno, los libros están allí. Yo he visto ya que ha habido gente de buena voluntad que los ha comprado, lo que agradezco. Esto ya en lo más personal. En algún sitio hemos puesto unos marcapáginas, que eso ya son de libre disposición, porque me hace ilusión poner todos los libros en un solo papelito y que quedase por las casas. Y también a última hora me llegó el mensaje, y puesto que estaba hablando también del libro anterior, me he tenido 2 o 3 de ellos, pues se puede resolver alguno que interesa, ¿no? Entonces eso es lo que hay, y mis gracias al Centro Asturiano de nuevo. Confío en haber sido mucho escuchado. Y de aquí a un momento nos abrirán eso, confío, y si no, lo vemos.